Me hizo recordar las campañas del doctor Billy Graham, los que tuvimos oportunidad de participar de esa campaña y de trabajar para un siervo tan especial como fue el doctor Billy Graham. Este himno se cantaba mucho en aquellos años. Muy bien, es un gusto que podamos compartir en esta tarde este tiempo de oración y adoración al Señor y también de reflexión en su palabra. El mensaje que quiero compartir con ustedes, la reflexión que quiero compartir con ustedes, la he titulado de esta manera: ¿hay algún propósito en el sufrimiento? Entiendo que todos los que estamos aquí en esta tarde saben que hemos pasado una semana de tristeza y de sufrimiento. Cuando algo sucede en el cuerpo de Cristo, como es una pérdida, el cuerpo sufre, el cuerpo lo siente, el cuerpo lo llora. Y en esta tarde no podía pasar por alto y no reflexionar acerca de lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado, de ver partir a una hermana de nuestra querida iglesia, alguien que ha servido a su Señor con pasión, con entrega, una sierva del Señor. Y entonces quería en esta tarde reflexionar con ustedes en la palabra, por eso titulé: ¿hay algún propósito en el sufrimiento? Y el apóstol San Pablo nos contesta de esta manera. Abra su Biblia, por favor, allí en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7. Y vamos a reflexionar por algunos momentos en este texto tan especial que lo expresa el apóstol Pablo de esta manera. La versión de las Américas dice de esta manera, 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7, «Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros que sufren. Pues así como participamos abundantemente en el sufrimiento de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos, dice el apóstol Pablo. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestro sufrimiento, así también participan de nuestro consuelo. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y permítanme reflexionar por algunos momentos en este texto. Como les decía, el sufrimiento es una parte de la vida, el sufrimiento es universal, el sufrimiento aparece en un momento inesperado o esperado, pero allí está. Y el sufrimiento dentro de un cuerpo, dentro de una familia como somos nosotros, la iglesia, tiene un peso especial, tiene un sentimiento especial, porque realmente no estamos siempre preparados enteramente para todo tipo de sufrimiento, y especialmente cuando tiene que ver con una pérdida. Pero el apóstol Pablo nos ha ayudado con este texto de una manera muy increíble. ¿Sabe que algunos cristianos, por algún error de interpretación, dicen que Cristo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir? Quiero decirle que bíblicamente eso no existe, esa frase no existe en la Biblia. Y en segundo lugar, en ninguna parte de la Escritura Dios nos promete que nos librará del sufrimiento, que es una parte. El apóstol Pablo es muy concreto al decir de que padecemos los sufrimientos y que es parte de nuestra vida.
pero me asombra y me impacta la expresión de Pablo. Él dice que Dios es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea, Pablo abre esta carta expresando, abriendo su corazón de una manera muy especial, y como que uno tiene la sensación de que Pablo había vivido y había pasado por mucho sufrimiento y tenía a flor de piel esa expresión y esa vivencia, esa experiencia de que Dios ha sido y había sido el consolador en todo tiempo y en todo momento. La palabra consolación en este pasaje es una palabra muy antigua en griego, que tiene como apoyo aquello de acompañar en el proceso del sufrimiento de la otra persona. Tiene la idea de dar fuerza, de ayudar, de hacer fuerte a la otra persona que está transitando por tiempos de sufrimiento. La idea detrás de esta palabra comunica que hay una consolación que significa acompañar el momento más difícil que transita otra parte del cuerpo. Cristo, nuestro Señor y sumo sacerdote, nos acompaña permanentemente en nuestro sufrimiento porque Él padeció primeramente. Por eso que esa expresión no tiene cabida en la Escritura. Él es el Dios de toda consolación y nosotros tenemos un gran valor, un gran premio, el que recibimos consolación, pero con un propósito. Vieron que yo me estoy haciendo la pregunta, ¿cuál es el propósito? El propósito, dice, es que podamos consolar a otros en el sufrimiento. Pablo tuvo muchas oportunidades de ser consolado, ya que soportó mucho sufrimiento. La Escritura revela en los padecimientos del apóstol Pablo de diferentes maneras, físicas, emocionales, y él estaba como preparado para poder consolar a otro. No sé si ha reparado, pero en estos 5 versículos, ¿sabe cuántas veces aparece la palabra consolación o consuelo? 9 veces. Para darle la trascendencia y la importancia del significado del consuelo o de la consolación. Consuelo es mucho más que darles palmaditas en la espalda a una persona. El diccionario dice que consolar es aliviar la pena o aflicción, dando fuerza, esperanza y ánimo a la persona que transita por el sufrimiento. Como les decía, la palabra original tiene un significado mucho más rico. El consolador viene a tu lado. Es como un abogado defensor ante un tribunal que te está juzgando, dice. O sea, acompañar el momento del sufrimiento es sumamente importante para quien está sufriendo. Aún el consuelo espiritual, del cual dice Pablo que nosotros recibimos con el propósito de dar. O sea, eso significa de que así como se nos otorga diferentes dones, se nos da un don especial para consolar a otros. Pero fíjense que no es para autoconsolarnos. O sea, como todos los dones están para ser puestos al servicio de aquel que lo necesita. Ninguno que tiene la capacidad del don que Dios le da, por ejemplo, de imponer las manos y traer sanidad, no es para que él mismo se pueda autosanar, sino está para dar. Y de eso es lo que Pablo nos está hablando acá. El Nuevo Testamento refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Aquel que el Señor Jesucristo nos dejó, yo me voy, pero el Consolador vendrá, el Espíritu Santo de verdad, el que les recordará todas las cosas, el que intercederá entre el Padre. Dice, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedirle a Dios. Dice, pero quédense tranquilos que el Consolador, el Espíritu Santo, sí sabe cómo hacerlo. Consolar es estar ahí al lado de alguien. Es entrar en su dolor y caminar en su sufrimiento.
Consolar es empatía. La empatía es ponerse al lado de la persona que está sufriendo para acompañar. Consuelo implica o se contrapone con el sufrimiento. Si todo está bien, no tenemos necesidad de ser consolados. Necesitamos consuelo cuando las cosas no están bien o cuando tenemos grandes pérdidas, como nos ha sucedido en esta semana. La Escritura muestra al apóstol Pablo como alguien que padeció mucho sufrimiento, pero aprendió a ser consolados por otros para él tener la capacidad también de consolar. Es interesante que la Nueva Traducción Viviente en el versículo 5 lo dice de esta manera: pues cuanto más sufrimos por Cristo, dice el texto de la Nueva Traducción Viviente, dice, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Lo que humanamente no podemos llenar, el Espíritu Santo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo lo llena todo. Y lo que no podemos alcanzar a decir o completar, el Espíritu Consolador lo hace. Para Pablo, sufrir por Cristo era un gran privilegio. Le dice a los filipenses: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Este era el anhelo de su corazón, ¿no? Era increíblemente compenetrado, comprometido con su Señor. Podía llegar al punto de aceptar aún el más cruel y duro de los sufrimientos, sabiendo de que la consolación llegaría, que la paz llegaría a través de Cristo. Pero tal vez a la altura de esta reflexión usted se pregunta: ¿pero por qué Dios permite entonces el sufrimiento? Y entonces el versículo 2 nos responde Pablo, dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos aquellos que sufren. Hay un propósito. Él es el Dios de toda consolación y compartimos nosotros esa naturaleza recibida de parte de Él, con el propósito de compartirla, de extender consuelo a otro. Sobre todo disfrutamos de esa profunda experiencia que el Espíritu Santo nos permite vivir al ser nosotros consolados para poder consolar. Llegamos a ser compasivos y comprendemos la situación o nos ponemos por lo menos al lado de esa persona en el momento del sufrimiento. Dios nos consuela, pero luego espera que nosotros también consolemos a otro, permitiendo el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Mientras que más consuelos damos a los que necesitan, más el Consolador, el Espíritu Santo, también nos dará a nosotros palabra y afecto para consolar a otro. Pero para recibir consuelo, evidentemente necesitamos sufrimiento o dificultades. Y esto es como una ironía, ¿no? No podemos salir a buscar sufrimientos ni problemas. Esos llegan sin que los esperemos. A veces lo presentimos, pero llega. El tema es que si no hay sufrimiento, entonces tampoco hay necesidad de consuelo. O sea, no conoceremos la profundidad de la compasión del amor de Dios hasta tanto no hayamos pasado por esas circunstancias en que nos llevan a experimentar la tristeza, el dolor de una pérdida, para que el Espíritu Santo de Dios nos consuele, como lo promete el Señor. O sea, si consideramos que hay personas tal vez que piensan que nunca les pasa nada, que nunca tienen problemas, esa no es una realidad. La realidad es que todo, en mayor o menor medida, en un tiempo o en otro, pasamos por momentos difíciles. Ahora, el consuelo siempre llega
también de la misma manera oportuna. Una de las cosas que produce el consuelo para la otra persona es perseverancia, es paciencia, es soportar las dificultades en el tiempo más duro, pero para poder salir adelante. Llegamos al punto donde no renegamos de lo que nos pasa porque sabemos que por voluntad perfecta y buena para nosotros Dios lo ha permitido. Ninguna muerte es explicable y ninguno de los que hemos pasado por pérdida de seres queridos muy cercanos podemos tener la plena confianza o seguridad de decir yo sé lo que pasó, nunca lo sabemos. Pero el dolor es profundo, es íntegro, nos penetra y necesitamos eso. Si nunca recibimos consuelo, será difícil el poder experimentar el consolar a otros. Es lógico que quienes sufran están también después equipados para poder ministrar. La Escritura relata el sufrimiento de Pablo de distintas maneras en su vida, de sus padecimientos físicos, de los cuales nunca a veces ni siquiera los mencionó, pero hay partes donde dice que ha sufrido persecuciones, naufragios, azotes, cárceles injustas, dice, enemigos de todo tipo, aún desconsideraciones de sus propios hermanos, como en el caso a quien les está escribiendo y a quien les está enseñando consolación, la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo ahí un poquito más adelante, hermano, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asias. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión, hasta perdimos la esperanza de salir con vida, dice Pablo. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que aún resucita a los muertos. Las expresiones que Pablo presenta aquí o expresa aquí son muy fuertes y que a veces uno las lee y dice, ¿realmente se puede pronunciar esto? Fíjense que está hablando aún de la esperanza de salir con vida de la situación. O sea, era tan abrumadora la sentencia de lo que le estaba pasando, de que lo que estaban esperando era la muerte. Pero dice, si aún llegara a eso, confiamos en el Señor, que es el que resucita, dice. No siempre es algo físico. A veces el dolor es emocional. Otros tipos de sufrimientos se producen de distintas maneras en nuestras vidas. Pero sin excepción, todos duelen. Y permanecen por cierto tiempo dentro de nuestras vidas hasta que alcanzamos a recibir todo el consuelo de Dios. Y la paz llega, y la convicción llega de que lo que Dios permitió era su perfecta voluntad. Es impresionante que Pablo sea tan transparente, especialmente con esta iglesia de Corintios que lo cuestionó. El pasaje comienza diciéndole a los corintios, yo soy el apóstol por voluntad de Dios. Como diciéndole, no soy apóstol porque ustedes me nombraron, sino porque Dios lo decidió. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia de Corintios cuestionaba a Pablo acerca de todos los sufrimientos. O sea, lo condicionaba como que era un hombre de poca fe y que no tenía victorias, por eso tenía tantos sufrimientos. Fíjense a veces las interpretaciones a las cuales podemos llegar, que son tan erróneas. El sufrimiento es una parte de la vida, así como lo es la muerte. Jamás estamos esperando, hoy a mí me gustaría hoy padecer algo. No es así, eso es irreal, eso no es normal. Lo que sí es normal es esperar el consuelo de Dios, que todas las veces se da a través del cuerpo de Cristo. Déjeme decirle que si me salgo un minuto del mensaje, si hay algo que me impactó el martes, fue a mi iglesia verla llorar. Ver a mi iglesia acompañando, consolando. Ver a los jóvenes, a mis jóvenes, abrazar y llorar con quienes
estaban perdiendo lo más precioso que tenían. Y eso es consolar. La Escritura dice que lloremos con los que lloran. Y eso es consolar. Pablo padeció mucho y lo mencionó así en la palabra. Y la iglesia de Corintio creía que era una persona derrotada. Y aquí déjeme hacer un punto más. A veces pensamos que las personas que desarrollan un liderazgo, como en el caso de la familia Balbuena, como pastores, no tiene que pasarle absolutamente nada. Y eso es irreal. Pablo lo muestra. Tampoco podemos mantener una fachada de lo que no es real. Como decir, aquí no ha pasado nada. Sí ha pasado. Ha habido una pérdida. Y por eso necesitamos el consuelo. Dios muchas veces permite estas cosas que nos llevan a veces a situaciones de incomprensión. Decimos, ¿por qué está pasando esto? Y lleva tiempo el poder descubrir eso. Dice Pablo en el versículo 9, por eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. O sea, Pablo estaba tan seguro de lo que pasaba y de que Dios tenía el control de todo, que aún decía, si aún llegáramos a morir en esta situación, es lo que Dios ha permitido y permite. Él nos permite sufrir hasta llegar al punto al que no tengamos más fuerza y tengamos que solamente confiar en Él, entregarnos en sus brazos, entregarnos en sus manos. Pablo manifiesta que había aprendido una lección profunda, dice. Estábamos tan agobiados, dice Pablo al continuar el versículo 9, bajo tanta presión hasta que perdimos la esperanza de salir con vida. Tal vez si conscientemente renunciamos a nuestra independencia y nos entregamos a Dios, podríamos evitar tal vez la profundidad más fuerte del sufrimiento, porque Él tiene todo el control. Pudiera ser una prueba difícil, pero ahí está. Y Pablo dice, y si morimos en el proceso, no hay ningún problema, porque Dios resucita de los muertos. Quisiera recordarle solamente una frase del mensaje del domingo pasado. No lo olvide. La frase era, no temas, no te dejaré, ni te desampararé. 365 días Él nos repite eso. Y eso es consolación. Saber de que Dios está ahí. Cada día Él nos recuerda esa promesa del pacto. Y aún en el dolor de la pena más fuerte, como es la muerte, la separación de la vida, Dios está allí para darnos consuelo. Todos tenemos parte en esto, dice Pablo. Él nos libró, versículos 10 y 11, Él nos libró y nos librará del peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Qué convicción la de Pablo. Transmite la seguridad. Él nos libró y nos librará de la muerte. O sea, Él estaba seguro de que Dios te guarda del peligro, pero no de la posibilidad de que llegue a morir. A veces la liberación puede ser incluso aún a través de la muerte. Sé que es duro y a veces difícil de explicarlo, pero a veces Dios permite que ya dejemos de sufrir, que es muchas veces los casos que vemos. Y otras veces Dios considera la obra está completa. Recuerda el mensaje del domingo, Moisés había completado la obra. Ya era tiempo de pasar de este mundo. Y Dios lo permitió así. La iglesia tiene que orar, porque ese es el consejo que Pablo nos da. Necesitamos oración los unos por los otros
para sostenernos y consolarnos en los momentos más difíciles. Sabe que la versión amplificada de este pasaje dice de la siguiente manera: cooperando con sus oraciones por nosotros, ayudando y trabajando junto a nosotros. O sea, la responsabilidad de interceder por los que sufren. Cuando alguien te cuenta su necesidad y le prometes orar, no te olvides de hacerlo, porque eso es parte del consuelo que Dios quiere dar. O sea, no debes olvidar eso. Tienes que estar seguro de que realmente has intercedido para darle consuelo en el momento en que lo necesitaba. Permítame concluir, porque el tiempo ha avanzado, con el versículo final que Pablo menciona. En el versículo 11, Pablo dice de esta manera: así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta por medio de las oraciones de muchos. Consolar a otros en su necesidad es un don que Dios te otorga. No es para ti. Dice, hemos sido consolados para consolar a otros. Y cuando pasamos por esos tiempos difíciles, debemos estar actuando de esa manera. Hay un fruto en nuestras oraciones. Dios recibe la acción de gracia y adoración por el derramamiento de su gracia y su favor cuando nos acercamos a alguien y lo consolamos. Para esto es importante compartir la manera en que Dios realmente nos pide que hagamos, que estemos listos para consolar. Hay muchas maneras en que Dios trabaja en las personas en el momento del sufrimiento. Hay muchas personas que Dios usa de distintas maneras para consolar a otro. No siempre es fácil. No siempre es fácil. Son momentos difíciles, momentos duros, pero allí tenemos que estar, porque cuando una parte del cuerpo se duele, todos los demás tienen el mismo sentimiento de dolor. Cuando todos ríen, pero cuando todos lloran, todos debemos llorar. Ese es el momento en que Dios realmente responde a esas oraciones que hacemos por los que están en dificultad. Recibir el consuelo de Dios y darle gracias por su fidelidad es una tarea encomendada a los hijos de Dios. Por eso, en este tiempo en que hemos pasado por este momento de sufrimiento, de tristeza, necesitamos expresar nuestro consuelo a quienes lo necesitan. A veces no hay mucho para decir, pero como les decía, ver a los jóvenes, a mis jóvenes abrazar y llorar, yo sabía que ahí había consuelo. Y eso es algo que necesitamos hacer. Iglesia, esta es una experiencia más que hemos aprendido en tantos años de vivencia, de que tenemos que estar listos para apoyar y consolar a quienes pasan por el sufrimiento. No importa que sea un líder importante o principal, todos sufrimos. El sufrimiento es universal. Y no importa la posición, no importa el dinero, no importa el estatus, no importa la educación, el sufrimiento llega. Pero qué gran bendición que Pablo dice, hemos sido consolados también para consolar a otro. Que Dios realmente nos bendiga en esta noche y también podamos experimentar en este tiempo la gran consolación que Dios ha tenido primeramente con nosotros, para que nosotros estuviéramos capacitados con el don de consolar también a otro. Que Dios nos fortalezca y nos bendiga en este tiempo. Padre Celestial, gracias por este tiempo, por compartir, Señor, tu palabra, por abrirla, Señor, y dejarnos bendecir por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque realmente en momentos de nuestra vida hemos sido consolados por tu Espíritu Santo y por hermanos, hermanas que nos han apoyado, que nos han sostenido. Pero qué bueno que en esta hora hemos reaprendido o mirado nuevamente este pasaje para saber de que tenemos responsabilidades
de apoyar y consolar a los que pasan por tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque como iglesia hemos tenido un tiempo de sufrimiento, pero también, Señor, un tiempo de consolación. Sé que somos consolados cada día, Señor, porque tu presencia nos acompaña y nos fortalece y nos dice que no tengamos temor, porque tú no nos abandonas ni nos desamparas. Bendice, Señor, tu iglesia en este tiempo. Fortalécela, Señor. Dale gracias en momentos de dificultad. Alabado y bendecido sea tu nombre. Y en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.